Hola, ¿cómo han estado? Es un gusto saludarlos nuevamente. Yo soy Fabi Ham y hoy te traigo una receta que va muy bien para un desayuno de fin de semana. Vamos a preparar unos chilaquiles con setas en salsa verde y también te voy a dar la receta de la crema que van a llevar estos chilaquiles. Los chilaquiles no son exclusivamente para desayunar, también van muy bien en la comida o como complemento de otros platillos. Espero te guste la receta, te animes a prepararla y si te gustó este video, compártelo, dale like y no te olvides de suscribirte al canal. Nos vemos la próxima semana. Bye. Para esta receta vamos a necesitar setas. Yo voy a preparar 600 gramos, pero tú puedes cocinar más o menos dependiendo de tu gusto. Solamente considera que al momento de cocinarlas se reducen bastante. Y las vamos a lavar. Aquí te muestro cómo lo hago yo. Las pongo en el chorro de agua y me aseguro de removerles la tierra. Y las exprimo entre mis manos para removerles el exceso de agua. Y yo las voy a desinfectar con un producto natural que contiene extracto de semillas cítricas. Solamente las rocío y espero 15 minutos, ya no es necesario enjuagar. Ese paso no te lo estoy mostrando. Y una vez lavadas y desinfectadas las vamos a cortar. Yo prefiero hacer este paso con las manos, pero también podrías utilizar un cuchillo. Colócalas en un sartén, no es necesario agregar ni aceite ni agua y las vamos a cocinar por media hora a fuego medio alto tapadas. Las setas son más duras que los champiñones y a mí me gusta que queden bien suavecitas, por eso las cocino por media hora, pero tú podrías cocinarlas por menos tiempo si así lo prefieres. Durante este tiempo muévelas de vez en cuando y sazona con sal y pimienta al gusto. Y así es como quedan después de media hora. El agua que soltaron ya casi se consumió. Y mientras que las setas se cocinan, puedes preparar la salsa verde. Vamos a cocer entre 12 y 15 tomates verdes o tomatillos. También vamos a agregar chile serrano. Yo voy a agregar 2 y te dejo a tu elección si prefieres removerles las semillas o dejárselas. Si decides quitarles las semillas, hazlo con cuidado para que no te vayas a enchilar las manos o también podrías ayudarte con un tenedor. Este ingrediente es opcional, así que lo puedes omitir o agregar más chiles para que la salsa quede más picosa. Y cócelos entre 12 y 15 minutos o hasta que cambien de color. La media cebolla y los 2 ajos también podrían ir cocidos, pero yo prefiero sofreírlos en un poquito de aceite a fuego medio alto. Cocínalos hasta que se doren. Y ahora vamos a licuar todos los ingredientes, la cebolla y el ajo, junto con los tomatillos y los chiles que ya deberían de estar listos. Agrega también un poco de cilantro y una cucharadita de sal o al gusto. Y vamos a licuar bien hasta que se integren los ingredientes. A mí para este platillo me gusta la salsa más homogénea y más cremosa, así que la voy a licuar por más tiempo. Pero tú puedes dejar de licuar cuando veas la consistencia y textura que más te agrade. También si la ves muy espesa puedes agregar un poco del agua en la que se cocieron los tomates. Y ahora sí es momento de vaciar esta salsa a las setas que para este entonces ya deberían de estar suaves. Asegúrate de que el sartén sea lo suficientemente grande porque en un momento más vamos a agregar los totopos, ya sean horneados o fritos. Cocínala por unos minutos hasta que empiece a hervir. Una vez
que la salsa esté hirviendo, puedes agregar los totopos o las tostadas. Yo estoy agregando 350 gramos y son horneadas. Ya solo tenemos que revolver bien y esperar a que los totopos se suavicen un poco con la salsa. Este platillo va muy bien con unos frijoles refritos. Estos yo ya los tenía listos, estaban congelados y ya nada más los estoy calentando. Y si te interesa saber cómo cocino yo los frijoles, déjame un comentario para que hagamos un video. Y aquí estamos listos para servir, pero vamos a hacer un paréntesis para que te muestre la receta de la crema vegana. Esta crema es muy sencilla, en realidad no toma mucho tiempo, pero también la podrías preparar un día antes. Para la crema vegana vamos a necesitar media taza de almendras sin piel. Para removerles la piel más fácilmente, déjalas remojando por aproximadamente 15 minutos en agua caliente. Y si no tienes licuadora de alta velocidad, te recomiendo que las dejes remojando el día anterior por 8 horas o más para que se suavicen y sea más fácil licuarlas. Alternativamente, para una versión más rápida, puedes usar harina de almendras. Y si quieres aprender a prepararla en casa, aquí arriba te comparto ese video. Ahora sí, vamos a licuar la media taza de almendras sin piel y vamos a añadir media taza de agua, media cucharadita de sal, un chorrito de jugo de limón, aproximadamente una cucharadita, y finalmente un cuarto de tofu de cajita. Vamos a licuar todo muy bien hasta que no quede ningún grumo en la mezcla. Y si prefieres la crema más o menos líquida, varíale a la cantidad de agua. Si no puedes consumir soya o no te gusta el tofu, esta crema la podrías preparar licuando únicamente almendras con el limón y sal, aunque tendrías que agregar un poquito más de agua, pero considera que la textura no va a ser la más cremosa. Esto lo podrías resolver agregando un poco de aceite vegetal sin sabor. Sin embargo, de las opciones es la que menos favorezco porque al agregarle aceite ya no es tan saludable. Esta que te muestro no le puse el aceite. Y si no tienes almendras a la mano y no te desagrada el sabor del tofu, esta crema también la puedes preparar únicamente con tofu. Licúa medio tofu de cajita con las cantidades de limón y sal que ya te había comentado. De las tres versiones, esta es la más cremosa, aunque en sabor es la que menos se parece a la crema no vegana. Por eso mi versión favorita de crema vegana es en donde combinamos tofu con almendras. Las almendras le dan mejor sabor y el tofu le da mejor consistencia. Finalmente, para servir, pica un poco de cebolla morada, cilantro y aguacate. Y ya estamos listos para servir. La receta de este queso te la dejo en la caja de descripción y en el link de aquí arriba. Muchas gracias por ver este video, por estar y compartir. Te deseo que tengas excelente fin de semana. Nos vemos pronto.